buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Hoy, martes 30 del mes de septiembre del año 2025. Señores, ya hoy concluyó el mes de septiembre. Mañana comienza el mes de octubre. Un mes, señores, que tiene mucha importancia, sobre todo para los fanáticos de la Liga de Béisbol de Invierno, ya que el día 15 de este mes comienza la temporada de béisbol, una época bastante bonita donde los dominicanos nos recreamos viendo esos partidos y a partir de hoy también, ya ustedes saben que comenzaron la serie semifinal ya para la clasificación de los conjuntos que van a estar en la serie mundial de las grandes ligas, una temperatura que a partir de este mes comienza a tornarse un tanto agradable, ya la gente se pone en modo Navidad y la vida como que cambia. Estos son unos 3 meses que nosotros tenemos que pudiéramos decir que de festejo, porque los diciembre son bastante alegres en la República Dominicana. Ahora, hay personas que yo no sé si tendrán una Navidad feliz, porque debe haber mucha preocupación, sobre todo de aquellas personas que de una forma u otra han estado ligados al fraude, al presunto fraude de Senasa. Porque la verdad es que este es un tema que ha sido bastante mencionado en los últimos días y cuando ustedes ven que el propio presidente de la República está pidiendo que no debe quedarse impune este caso, que él tiene amigos no cómplices dentro del gobierno, cuando ustedes ven que también está la Cámara de Cuentas tras una investigación, también el Ministerio Público, el Comité de Ética Gubernamental y sobre todo algo más importante aún, y es que la oposición política del gobierno ha tomado este tema como bandera, porque lógicamente están respirando por su propia herida. Han visto cómo el gobierno del PLD salió del poder matizado por unos ataques a la corrupción, donde el propio presidente Luis Abinader formó parte de la Marcha Verde y se introdujo a pedir la salida del poder del gobierno de Danilo Medina y que hoy en día hay muchos escándalos de corrupción en este gobierno del PLD. Aunque es importante destacar algo, y es que ciertamente hay muchos escándalos de corrupción, pero el presidente Luis Abinader ha hecho lo que le corresponde a un mandatario. Todo aquel que de una forma u otra ha incurrido en actos de corrupción, lo apartado del gobierno. No hay ningún tipo de impunidad, porque lo grande del caso es que anteriormente teníamos actos de corrupción, pero también teníamos impunidad. Cuando uno le reclamaba al presidente Danilo Medina cualquiera de esos actos, él decía asombrado, pero ¿a qué corrupción tú te refieres? ¿Dónde está la corrupción? Porque no se veía. Ahora he visto un presidente que tiene una postura distinta. O sea, hay este escándalo en el caso de Senasa. ¿Y qué ha hecho el presidente de la República? Dice, fue el propio Ejecutivo que desde el mes de noviembre mandó a realizar una investigación con relación a este caso, lo que indica que hay un cierto reconocimiento y hay mucha gente que está esperando que rueden cabezas, señores, y la verdad es que debe hacerse una investigación profunda en este caso y todo el que haya tenido que ver con eso, bueno, pues que también sea llevado al banquillo de los acusados, que también sea mencionado, porque ¿qué es lo que ha sucedido básicamente con los ministros de este gobierno? Que muchos de ellos han llegado a las posiciones y han dejado el mismo personal que trabajaba.
y se han montado dentro de esa ola de corrupción y es lo que ha hecho que muchos de ellos hayan fracasado. Ustedes ven que en la mayoría de las instituciones del Estado todavía siguen trabajando personas que están de eso que estaban antes en el gobierno. Han dejado a todo lo de la oposición trabajando en los puestos clave y ellos han sido ahora los que han lanzado al agua a este gobierno. Cada vez que ustedes ven que hay un escándalo de corrupción, entonces ustedes se dan cuenta que en la mayoría de esos casos no se ha movido a nadie de lo que encontraron en esas administraciones. Y ese es un caso bastante triste porque fíjense, ahora mismo, aunque al margen de que haya varias personas que estén involucradas y que presuntamente hayan cometido actos de corrupción con este tema de Senasa, porque es que todavía no se ha destapado la olla de grillo. El Ministerio Público ya inició una investigación y déjenme decirle algo, que escuché a Wilson Camacho dando unas declaraciones y todo parece indicar que se va a seguir el mismo patrón de conducta que se ha llevado en años anteriores. Ustedes veían que Miriam Germán, Procuradora General de la República, ustedes no la veían a ella dando declaraciones, siempre tenía una postura bastante mesurada y en los medios de comunicación quien aparecía siempre era Jenny Berenice. Hoy en día la Procuradora General de la República es Jenny Berenice y ahora uno ve que Wilson Camacho ya empezó a dar declaraciones que era justamente lo mismo que hacía Jenny Berenice cuando era Miriam Germán, la Procuradora General de la República. Si hay algo que le hace muchos daños a estos expedientes de corrupción es cuando desde el Ministerio Público se empiezan a filtrar algunas informaciones de los trabajos y las investigaciones que a lo interno de ahí viene haciendo. A mí me llamó mucho, poderosamente la atención, escuchar a Miguel Surún, que fue presidente del Colegio de Abogados, pidiéndole al Ministerio Público una actuación, yo pudiera decirle más expedita con el caso de Senasa, algo que me llamó poderosamente la atención porque nosotros estamos hablando de una persona que no solo fue el presidente del Colegio de Abogados, sino de un abogado que conoce cómo es que se manejan los temas en la justicia y sabe además que este proceso en la cual está actuando el Ministerio Público tiene una fase secreta donde el Ministerio Público comienza a investigar a la persona, a hacer los llamados, a hacer las cosas. Y uno a escuchar a una persona que tiene conocimiento de causa, como lo es en el caso de él, pedirle al Ministerio Público que se adelante a dar declaraciones, me parece totalmente incongruente esa postura de parte de él. De todas maneras, todo parece indicar que ya esos trabajos de investigación están bastante encaminados porque Santiago Jacín había mantenido un silencio durante mucho tiempo y se adelantó a decir que está en la disposición de ir al Ministerio Público cuando se le requiera y dijo además que fue él mismo que en el mes de noviembre llevó junto a un equipo de abogados la denuncia de las irregularidades de que se estaban dando en Senasa. Y déjenme decirle algo, señores, ustedes verán, porque nosotros vamos a estar aquí en este proceso. Y ustedes, Dios mediante, si Dios lo permite, pero ustedes verán que cuando se inician las investigaciones, muchas veces los ministros son de la persona que resultan menos beneficiados de cualquier cantidad de dinero que se mueva
porque son mafias que hay a todo alrededor y esto incluye también una red farmacéutica bastante grande, incluye también una red de clínicas que también es bastante grande, hay envuelto muchos sectores y este es un escándalo que da para mucho. Ahora, ¿qué es lo que a mí me gustaría que sucediera? Y es que sin que se trate de politizar este caso, se comienza a hacer una investigación profunda hasta donde las leyes lo permitan de los otros incumbentes que ha tenido el SENASA durante casi toda la historia. Y ustedes verán, señores, que ahí hay un hoyo que es bastante grande, que se profundizó un poco más ahora, porque el nivel de cobertura ha sido mucho mayor, porque contamos con un mayor presupuesto, correcto, todo eso está bien. Pero a mí me gustaría que la vara de la justicia vaya un poquito más allá de donde quizás algunas personas la han estado pudiendo ver. Fíjense que cuando se habló del caso de Odebrecht, se involucraron algunas personas ahí que de antemano uno decía, no, mire, estas personas no buscan nada en este expediente. Sin embargo, se hizo una selección como para meter personas de todos los partidos políticos aún, cuando en términos legal no tenía asidero la participación de ellos. Pero en el caso de SENASA, que se trata de recursos que provienen sobre todo del sector salud, tal y como señalaba el presidente, que eso es algo bastante sensible, yo creo que vale la pena, sí, profundizar bien, investigar y todo el que tenga que caer, que vaya al hoyo, porque no puede haber corrupto favorito ni vaca sagrada en un sistema de democracia donde se quiere para eliminar de una vez por todas la corrupción. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, esta tarde se reúne la Comisión de la ONU y dentro de los temas a tratar está el tema de las pandillas del vecino país de Haití.
uno siente que dentro de ese organismo no se le ha dado la verdadera importancia que tiene la problemática haitiana, sobre todo porque se trata de un país pobre. Y al ser Haití un país que no tiene, que no tiene petróleo, que no tiene recursos, entonces ha sido vista con ciertos niveles de indiferencia. Porque ustedes pueden estar plenamente seguros que si se tratara de un país que tuviera una base de desarrollo bastante amplia, pues ya hubiese tenido una intervención y dentro de esa intervención, luego de poner la casa en orden, los organismos o el país intervencionista estuviera procurando hacer como hacen en todas las partes del mundo, que se quedan con parte de ese patrimonio para recuperar la inversión que hicieron y luego entonces se van de allá. Miren, esa misión pacificadora que fue de Kenia, en el día de mañana ya parte del vecino país de Haití. No sabemos si en esta comisión que se va a reunir hoy de la ONU pretende enviar nuevas tropas. La verdad es que no le pagaron, ni siquiera, apenas llegaron el 10% de los recursos que le prometieron a estos kenianos y el que están en ese vecino país de Haití. Y algo que debiera llamar poderosamente la atención de nosotros los dominicanos, que somos los más afectados, porque somos vecinos y de una forma u otra, aunque uno no lo quiera, pues es lógico que el éxodo de nacionales haitianos hacia la República Dominicana se intensifica cuando hay situaciones de esta naturaleza. Ya las pandillas han llegado a un colmo tan grande que los que viven los ciudadanos haitianos que van a salir a comprar a los supermercados o a cualquier lugar necesitan de que estos organismos le otorguen cierto permiso y ellos cobran peaje. Si alguien va a introducir un camión de alimentos, hay que pagarle a los pandilleros parte de ese dinero para poderlo dejar circular. El gobierno prácticamente se encuentra inhabilitado y eso es algo que afecta bastante la economía de ese vecino país de Haití, sobre todo porque las aduanas y otras instituciones recaudadoras, que es de donde pueden mínimamente sacar algunos recursos, entonces en el día de hoy se encuentran inhabilitados. ¿Qué nosotros entendemos que pudiera suceder en ese vecino país de Haití? Yo creo que la ONU debe enviar una misión y que de una forma u otra, aunque no sea directo, porque que ya nosotros hemos tenido conflicto en otros órdenes con el vecino país de Haití, de invasiones que han hecho aquí, y a pesar de que nosotros nos hemos sacrificado bastante en términos económicos para ser solidarios con los hermanos haitianos, ese es un mérito que nunca ha sido reconocido por ellos. Y no importa lo que la República Dominicana haga, ellos no nos agradecen nada y muy por el contrario, entienden que nosotros somos parte de los culpables de los problemas que lo están afectando a ellos. Pero la verdad es que nosotros debemos buscar la forma, aunque sea de manera colateral, no solo basado en la denuncia que hace el presidente Luis Abinader con relación al vecino país de Haití, sino que debemos tratar de tener un peso más directo. Nosotros, como un país de mayor desarrollo, que es un país fronterizo, debemos de adoptar medidas restrictivas que de una forma u otra obliguen a las autoridades haitianas a mejorar sus condiciones de vida y sobre todo que se aperture ya un clima de democracia mayor. Pero desafortunadamente no es así. Y uno muchas veces se pregunta, ¿cuál es más importante?
la persona que compra o el vendedor que satisface necesidades. Y cuando uno hace ese ejercicio de comercio, entonces muchas veces nosotros, por venderle productos a ellos, toleramos una serie de cosas que nos afectan en el orden social y económico aquí. Nosotros hemos podido ver, y eso es así, que tenemos una ubicación geográfica que hasta cierto punto es buena. ¿Qué sucedió en una ocasión? Bueno, que se detectó que en la República Dominicana había una gripe aviar, y a pesar de que los organismos internacionales levantaron esa veda y anunciaron de que la República Dominicana estaba libre de gripe aviar y que el consumo tanto del pollo como de huevo tampoco lo afectaba a ellos, bueno, pues ellos tuvieron la delicadeza, y esa es una parte que yo pondero de ellos, de abstenerse de comprarnos a nosotros los productos avícolas. Y aquí habían comerciantes que tenían una honda preocupación. El precio de los huevos y de los pollos bajó notablemente porque no hacía falta la venta en ese mercado. Ahora hay un aire diferente, porque la República Dominicana también ha establecido ciertos nexos comerciales con el vecino país de Cuba, que a diferencia de Haití, que apenas nos divide un pequeño río, allá hay una parte que es bastante prolongada, pero los cubanos están empeñados, y de hecho la República Dominicana está importando huevos y pollo para Cuba. Yo pienso que de una forma u otra ambos mercados son importantes, pero también soy de la idea de que las relaciones comerciales que se vayan a hacer entre la República Dominicana y Haití se hagan a través de los gobiernos, que se hagan a través de las aduanas, porque aunque ese es un dinero que circula en la República Dominicana y le sirve de bienestar para nuestros productores, para nuestros agricultores, no menos cierto es que el Estado debe de obtener algún beneficio de ese tipo de negociación. ¿Y por qué yo le digo eso? Porque ese tipo de negociaciones que se realiza entre ambos países, entonces deja un pasivo ambiental, y un pasivo que quien lo cubre es el Estado. ¿Por qué? Bueno, porque de este lado, en esos denominados intercambios comerciales, se quedan personas que vienen desde el vecino país de Haití y se quedan viviendo en la República Dominicana. Y luego de eso se embarazan, tienen hijos, van a los hospitales y demandan bienes y servicios dominicanos. ¿Y quién lo paga? El Estado dominicano. ¿Y qué recibe el Estado dominicano a través de esos intercambios que se hacen directamente con Haití? Pudiéramos decir que de manera directa no, aunque de manera indirecta sí, porque ese dinero se queda circulando dentro del país. Pero eso también impide que como Estado se puedan adoptar políticas sociales que permitan hasta cierto punto brindar una mayor protección para nosotros los dominicanos. Yo hoy me quedaba escuchando y viendo de qué manera se ha ido paleando aquí la situación, la falta de aula en las escuelas, donde se han improvisado algunas escuelas móviles, y yo veo hasta cierto punto correcto el hecho de que esas escuelas que son prácticamente que se ensamblan fácilmente sobre la construcción de un piso, y que lo que usted lleva a la construcción de una escuela, que se lleva qué sé yo qué tiempo, bueno, pues eso se hace de una manera ligera y se logra satisfacer hasta cierto punto la cantidad de estudiantes que, para que no se queden fuera de las aulas,
hay veces que se da clase casi de manera inhumana porque hay escuelas que tienen hasta 50 y quizás haya que lleguen hasta 60 estudiantes cuando lo normal sería 30 para trabajar de una manera holgada, de una manera correcta. Ahora, si a nosotros nos preguntan qué es mejor, tener un aula con 60 estudiantes o una con 30 y que los otros 30 se queden sin el pan de la educación, pues lógicamente que queremos tenerlo aglutinado todo en una aula, aún cuando se esté sobrepasando la capacidad. Y cuando uno ve esto, señores, uno dice, mira, nosotros estamos gastando tanto en esas aulas móviles. Nosotros, el Estado invierte 102.000 millones de pesos pagándole a colegios, pagando de manera adicional para que los estudiantes puedan tomar clases, y en gran parte de eso se debe a que nosotros estamos cargando con estudiantes que son del vecino país de Haití. Eso está correcto que nosotros los eduquemos, porque tampoco las normas internacionales permiten que por el hecho de que una persona sea extranjero no se le abra las escuelas, pero por lo menos el reconocimiento de que nosotros estamos haciendo esa acción loable y que no nos critiquen tanto ni nos sancionen a nivel internacional como un país que hasta cierto punto fomenta la patria, cuando nosotros lo que estamos haciendo es un sacrificio bastante grande, sobre todo en un país pobre como el nuestro, para coger y brindar el pan de la enseñanza. Yo pienso que ya es momento de que nos sentemos a analizar bien la situación, sobre todo de cara al próximo año escolar, que hasta donde el gobierno ha podido dar las informaciones, se están haciendo esfuerzos extraordinarios para la reparación de muchas de las aulas de personas que quedaron completamente, que quedaron fuera de las escuelas y que hoy están haciendo uso de esas aulas móviles. Y cuando uno se pone a ver y calcula, dice, pero ven acá, ¿cómo es que en estos instantes se habla de una inversión tan grande en educación y uno realmente con toda esa falta de aula, uno como que no puede discernir cómo es que se gasta todo ese dinero? Señores, miren, para el Estado Dominicano mantener un estudiante en una escuela pública, ustedes deben calcular lo siguiente, que ahora mismo hay un transporte escolar, el denominado TRAE. ¿A cómo ustedes creen que les sale el transporte de cada uno de esos estudiantes al Estado Dominicano cuando usted calcula el pago de la guagua, el mantenimiento de la guagua, el chofer, el estudiante y la cosa? Miren, cada estudiante de eso debe salirle al Estado Dominicano alrededor, estamos hablando de 2 millones y pico de estudiantes, 2.5 por ahí, y cada uno de esos debe salirle casi alrededor de unos 2.000 pesos diarios. Diciendo yo así, de manera somera, y cuando le hablo de unos 2.000 pesos diarios, ustedes tienen que calcularle a eso lo que se paga por el transporte diario. ¿Cuánto ustedes pudieran calcular de transporte diario llevando y trayendo, llevando y buscando a un niño diario? Ustedes pueden calcular ahí que se gastan unos 200, 300 pesos. Porque si ustedes fueran a pagar un servicio privado para irlo a buscar a su casa, no una guagua urbana, tendrían que calcular mínimo eso. Porque
Yo tengo una niña que estudia, que practica deporte y cada vez que la van a mover de un lado a otro con el Uber y la cosa, se gasta, se hace una inversión que sobrepasa los 300 pesos. ¿Cuánto ustedes calculan que les cuesta que le cuesta la comida, la merienda y el desayuno diario a cada uno de esos? ¿Cuánto le sale al Estado Dominicano? Pero calculen también que esos estudiantes, por cada niño que estudia de eso, bueno, pues esos padres reciben un bono estudiantil de 1,000 pesos también. Calcúlenle todo eso y llévenlo al mes y multiplíquenlo por 2.5 millones de pesos para que ustedes vean todo lo que se van ahí de educación, en educación. Y todo, y calculen ahora los uniformes, la mochila, los libros, los cuadernos, los lápiz, lapicero, lonchera, tenis. O sea, se hace una inversión hoy en día bastante grande en educación. Y cuando uno se pone a ver el pago de los profesores también, la persona que limpia, cuando uno se pone a ver en términos global cómo se dilucidan las cosas en los gobiernos en términos económicos, muchas veces ustedes ven que lo critican y dicen, pero el gobierno tiene una inversión bastante grande en educación, uno como que no logra ver los resultados. Ahora, cuando usted le suma todo eso y usted quiere traducir eso para el bienestar de lo que es la clase pobre y la familia, calculen todo lo que debe hacer un padre. Ahí hubo un bacano que presentaron una foto que tenía 9 hijos. Pero vámonos al promedio, que es lo que más o menos se estila, una familia de 3 miembros. Ustedes saben lo que significa para un padre cuando inicia el año escolar, los habituallamientos que deben tener para enviar a su hijo, para comprarle la mochila, la lonchera, los cuadernos, los libros, la mascota, los lapiceros, para entonces la comida, desayuno, comida, merienda. ¿Cuánto tiene que invertir un padre si no tuviera ahora mismo la protección del Estado Dominicano? Que no es algo exclusivo del presidente Luis Abinader, no. Ha sido de los demás gobiernos, de todo, de todo, de todo. Pero lo único que yo quiero es que ustedes tengan una idea de lo que más o menos se gasta. Si tuvieran también que pagar el transporte diario, yo pienso que los bolsillos no le alcanzarían a la clase pobre si no tuvieran todas esas reivindicaciones que le ha dado el Estado. Entonces, ahí es donde quiero ir. ¿Y por qué le digo que ahí es donde quiero ir? Porque básicamente ahora mismo hay muchos niños que están en las escuelas y los padres los llevan. Y no ha sido básicamente porque tienen ese buen espíritu de educadores, sino porque también tener un niño en la escuela es como si se tuviera un programa de asistencia social, porque ahí es donde ha estado la educación nuestra, asimilada como un asistencialismo y no con el rol que debe de jugar la educación en aras de formar niños que de cara al futuro representen el progreso del país, porque hay que destacar también que hay muchos de esos profesores que no cuentan sobre todo con la capacidad para poder educar a nuestros hijos en el día de hoy. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Con la capacidad para poder educar a nuestros hijos. Tiene muy alto el televisor, debe bajarlo. ¿Quién nos habla y de dónde? Si tiene muy alto el televisor, cuando ustedes llamen, deben de tenerlo bajito. Entonces, señores, miren, sale bastante caro eso.
Y cuando usted le agrega a esa parte, le agrega la medicina, usted le agrega los gastos de maternidad, de parturientas que son extranjeras y le suma todo eso al presupuesto nacional, ustedes se darán por qué yo insisto en que nosotros debemos de buscar la manera de la solución de los problemas haitianos. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, hoy se le está conociendo medida de coerción a José Antonio Blat, alias Yoyón, que fue el hombre que asesinó a un menor de 10 años presuntamente y lo violó. En el día de hoy también se presentó Domingo Gómez, que es una persona que presuntamente degolló a una joven de 16 años allá en Dajabón. Los familiares señalan que dentro de ellos no existía ningún tipo de relación sentimental. Y la verdad es que son dos casos que han consternado bastante a la población dominicana y que debe de llevarnos a un momento de reflexión y preguntarnos qué es lo que está pasando dentro de nuestra sociedad, porque la verdad es que hay mucha descomposición social y uno ha podido ver cómo estos casos ocurren y quienes cometen esos crímenes mantienen una actitud como tan serena, como si ciertamente lo que han hecho es algo que pareciera no importarle. Y es que nosotros estamos viviendo en unos tiempos bastante complicados. Nosotros vemos cómo educación ha suspendido el personal que laboraba en una escuela donde hay unas jóvenes que realizaron
un video donde muestran sus partes íntimas y uno se pone a observar y se da cuenta que hay como ciertos niveles de degradación social y nosotros debemos ir pensando seriamente en que de una forma u otra la justicia debe de intervenir en este caso. Yo pienso que sí y que sobre todo hay que tratar de mantener ciertos niveles de equidad y que no se entienda que por el hecho, además, de que este video lo han grabado unas féminas, que ellas tienen un patente de corso y que hay que dejarla indemne. No, imposible, porque estoy plenamente seguro que si en vez de ser niña hubiesen sido jóvenes reggaetoneros que salen en la forma en que salieron ella, entonces se le aplicará la ley por violación al código del menor. Entonces, aunque sean hembras, con ella también debe de aplicarse porque nosotros necesitamos como un mayor mordeamiento en esta sociedad. Porque es que nosotros estamos viendo que ahora hay una depravación moral donde no importa lo que suceda y ustedes ven la opacidad de algunos padres que no tratan de exigirle a sus hijos y uno dice, pero ven acá, hablamos de la descomposición social que tenemos, pero ¿y nosotros como padres? ¿Cuál es el papel que estamos jugando? ¿Cuál es la fiscalización que nosotros tenemos con nuestros hijos? A uno nos impusieron a que si alguien llegaba a la casa con algo que no le pertenecía, nosotros teníamos que dar cuenta clara. ¿Cómo obtuvimos eso? ¿De dónde provino? Yo conozco un caso de una joven que hace unos años atrás se apareció a su casa con una bicicleta, de esa que le decían paloma, una bicicleta nueva. Y la madre le dijo, ¿y esa bicicleta? Ah, que me la regaló fulano. Y la madre fue, investigó y le devolvió la bicicleta al señor. Mire, a mi hija, usted no tiene que regalarle nada y también mandó hacerle un examen a la hija a ver si había sido violada, porque era una niña, era menor de edad. Y aunque ella preste su consentimiento, si hubo relación sexual, entonces la persona se convierte en un violador. Y ella fue y la llevó. Y el susto que se pegó ese señor fue bastante grande y se mantuvo todo el tiempo alejado de esa joven. Pero ahora no. Ahora cualquiera llega y los padres son los primeros que se montan, si en un vehículo, en ellos, a exhibirlo y ver como un logro, pero tampoco le piden a los hijos cuenta de dónde salieron esos recursos. Y nosotros vemos a estas jóvenes en una escuela cómo hacen un video de esa naturaleza y en un acto que debiera ser reprochable por toda la sociedad. Ellas logran una serie de likes y de views y la gente lo único que le interesa es a través de las redes sociales es generar comentarios, porque en la medida que usted acumula todos esos comentarios, a ustedes le pagan por eso. Y mientras nosotros estemos así, pagando por cuestiones de esa naturaleza, por basura así, entonces la sociedad no va a adelantar. Yo pienso que inclusive he estado haciendo un flaco servicio, que no quería referirme al tema, pero como uno tratar estos temas aquí como que le está dando hasta cierto punto, al igual que en otros medios, un realce a estas jóvenes que lejos de uno obtener lo que persigue como resultado, que es la sanción moral, uno a veces piensa que por la degradación que hay en la sociedad, hasta cierto punto le hace un bien, aun cuando se esté hablando mal de ellos. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque hubo un joven de esos reggaetoneros que en una ocasión
dio una serie de obscenidades en contra de Juan Pablo Duarte y le pusieron como sanción y la barrera, la Plaza de la Bandera y la gente, y había muchos jóvenes que iban ahí a tirarle fotos y la cosa y veían a esa persona que se le impuso esa sanción moral ahí, lo veían como un héroe y luego saltó uno con obscenidades mayores para también buscar sonido. Entonces, yo creo que hay que buscar el método de cómo nosotros ir sancionando ese tipo de actividad para erradicarla de nuestra sociedad. Aquí el gobierno en una ocasión habló de la prohibición de juca y de esos cigarrillos electrónicos en lugares públicos. Y déjenme decirle que donde quiera que usted va, usted se encuentra con un grupo de personas ahora fumando esos cigarrillos electrónicos, pero no solo eso, sino que también hay una moda de fumar puro. Y hay mucha gente que van con esos cigarros y los prenden en lugares que no son adecuados, donde no está el aire libre. Y de una forma u otra, eso compromete los pulmones de otros. Pero, ¿cuál es el resarcimiento que se le da a esa persona que resulta afectado? Ninguno. ¿Cuál es la sanción que recibe la persona que afecta a los demás? Tampoco hay ninguna. Y mientras nosotros estemos marchando en este país sin ningún tipo de consecuencia, las cosas no pueden marchar bien. Yo le pido a nuestra clase política que juega un papel fundamental en el desarrollo de los pueblos y en la sociedad dominicana, que no quieran llegar al poder no importando los métodos utilizados, porque lo importante es llegar para enriquecerse de manera ilícita. Yo espero que esta clase política pueda construir un discurso sano, que la gente diga, mire, yo voy a votar por este político porque este, en verdad, va a llevar al país a un estándar de moralidad muy superior a lo que lo han hecho los actuales políticos que tenemos. Ustedes quieren que le diga una cosa. Yo siento una honda preocupación en estos momentos cuando yo veo la forma en que algunos empresarios quieren manejar el tema laboral. El 80-20 no se respeta aquí. Pero hay un Ministerio de Trabajo que tiene inspectores, pero ese Ministerio de Trabajo no está haciendo el papel que tiene que hacer. ¿Cuáles son los empleadores sancionados por la violación de ese 80-20? Ninguno. ¿Verdad? No hay ninguno. Quieren modificar el tema de la cesantía. Por suerte, los legisladores están jugando su papel y han dicho no lo vamos a permitir. Pero nosotros tenemos ahí unos políticos que son bastante jóvenes, en su gran mayoría, tanto en el oficialismo como en la oposición, que debieran de abrazar un discurso de defensa a la patria. ¿Cuál de estos políticos de ahora ustedes lo ven que han abrazado un discurso patriótico que le den la garantía a la sociedad dominicana de que nosotros tenemos que cambiar esos modelos de inconducta? Ninguno. Y cuando uno ve la encuesta que últimamente se han venido realizando y usted ve el grado de simpatía que generan algunos políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, señores, eso mete miedo, que los que tienen principalía de ganar la presidencia del país ante los temas fundamentales, nosotros no conocemos qué piensan ellos.
¿Cuál es la línea política que ha trazado algunos de estos jóvenes políticos con relación al tema migratorio? No hay ninguna. ¿Cuál es la línea que han trazado ellos para mejorar la educación en la República Dominicana, para mejorar la salud, para resolver los problemas de la luz, de la electricidad, del agua? ¿Cuál es su ideología? ¿Qué es lo que piensan estos políticos? Nosotros no sabemos lo que piensan ellos en ninguno de los temas fundamentales. ¿Qué vamos a hacer con todos esos niños que nacen hijos de los extranjeros en el país, que están en un libro rosado y que los niveles de maternidad alcanzan ya casi un 36%? ¿Cuál es la política que nosotros vamos a aplicar para resolver ese problema? Nadie conoce lo que piensan esa nueva generación de políticos que tenemos ahora en el país, que son todos prácticamente muy jóvenes. Entonces, yo digo, pero ven acá. ¿Y cómo es que nosotros los dominicanos, de cara al futuro, vamos a resolver los problemas que nos abaten? Uno ve mucha crítica de parte de la oposición, sobre todo por la cantidad de dinero que el Estado dominicano tiene que pagar de la deuda externa. Y ustedes ven que acaban con el presidente de la República, y el presidente, que no tiene quien lo defienda, más que él mismo en la semanal, que es el que se encarga de ser su propio vocero, nadie sale a decirle a esos partidos de la oposición que una gran parte del dinero que se está pagando aquí, de la deuda externa, se está pagando en función de que ahora, en este año, es que entra en vigencia el pago de los bonos soberanos que cogieron otro gobierno, y que ahora es que lo va a pagar este gobierno ahora. De los bonos soberanos del otro gobierno que se cogieron antes del 20, que se hizo planificaciones para que empiece a correr a partir de ahora. ¿O ustedes piensan que cuando en aquella ocasión Danilo Medina dijo que él no sabía cómo iba a resolver el que lo sustituyera a él en la presidencia por los problemas que tenía el país, dejó caer eso así por así? Es porque él como presidente sabe la presión económica que iba a reinar sobre el país. Pero todos los políticos aquí, todos, y la clase empresarial está consciente de que aquí hay que hacer una reforma fiscal. Y todo el mundo se opuso y el gobierno la retiró. Y ahora todo el mundo lo reconoce y dice, sí, hay que hacerla. Están todos los sectores y dicen que hay que hacerla. Pero cuando usted la quiere implementar, dice, pero no me toque a mí. Todos quieren una reforma fiscal, pero ninguno quiere que le toquen sus intereses, porque todo el mundo piensa de manera individual. Y mientras tanto, el país está caminando como un barco que se hunde, ahogado en deuda, ahogado en problemas sociales y con todos los servicios básicos casi colapsados. Así no podemos seguir. Señores, lamentablemente no hay tiempo para más. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.